Y pues bien, vamos a dar inicio con lo que son los medios de impugnación. El primer recurso es el recurso de revisión, que es un medio de impugnación de carácter administrativo, es decir, lo va a resolver el mismo Instituto Nacional Electoral a través de sus diferentes órganos y que va a proceder contra actos y resoluciones de los diversos órganos del Instituto Nacional Electoral con la finalidad de garantizar que dichos actos y resoluciones se ajusten al principio de legalidad y constitucionalidad. Va a proceder únicamente para impugnar los actos y resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva y que provengan del secretario ejecutivo o bien de los órganos colegiados del Instituto Nacional Electoral a nivel distrital o local. Esto es cuando no sean de vigilancia. Es decir, el recurso de revisión va a proceder de aquellos órganos, tanto centrales como desconcentrados, del INE y que bien que causan algún perjuicio dentro de sus derechos políticos electorales o bien que los actos que emiten no se están apegando conforme a la Constitución o conforme a las leyes generales, en este caso la LEGITE, y están proveniendo del secretario ejecutivo o bien de los órganos del Instituto Nacional Electoral. Es competente para resolver el recurso de revisión la Junta Ejecutiva cuando se trate de un órgano superior al órgano que haya dictado el acto de resolución impugnado. Es decir, durante el tiempo de los dos procesos electorales federales va a ser la Junta Ejecutiva quien va a resolver siempre y cuando ésta sea jerárquicamente superior al órgano que emitió el acto de resolución impugnado. Durante el proceso electoral es competente resolver el recurso de revisión la Junta Ejecutiva o bien el Consejo del Instituto. Esto de igual manera siempre y cuando sean superiores al órgano jerárquicamente del que emitió el acto o resolución impugnado. Los recursos de revisión que se interpongan en contra de actos o resoluciones del secretario ejecutivo van a ser resueltos por la Junta General Ejecutiva. Es decir, en este caso se va a designar el presidente de la Junta Ejecutiva, va a designar a algún funcionario quien hará el proyecto de resolución y bien va a sustanciar el expediente. Otro de los recursos es el recurso de apelación, que este ya es un medio de impugnación de carácter jurisdiccional porque va a ser resuelto tanto por la sala regional o la sala superior y que va a ir en contra de los actos y resoluciones de diversos órganos del INE. Esto para garantizar que estos sean ajustados a los principios de constitucionalidad o legalidad. Va a proceder en contra de las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión, a los actos de resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Nacional Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y durante la etapa de los resultados y declaraciones de validez el recurso de apelación será procedente para impugnar las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión promovidos. Es decir, cuando alguna persona haya promovido el recurso de revisión en contra de las resoluciones del INE o bien del Instituto Nacional Electoral a través de sus órganos, cuando haya emitido la declaración de validez de alguna de las elecciones y ésta sea negativa o sea contraria a las leyes generales o a la Constitución, se va a promover el recurso de apelación. Es competente para resolver la sala superior en caso de las resoluciones que emitan los órganos centrales del INE y la sala regional en caso de que los actos o resoluciones los haya resuelto los órganos desconcentrados del INE. El recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador es otro de los recursos importantes, ya que de este va a proceder en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores. Esto para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, de las resoluciones de la Sala Regional Especializada. Es decir, el recurso de revisión
va a ser para que la sala superior revise las resoluciones que emita la sala regional especializada para sancionar a los servidores públicos y estos sean apegados a la Constitución y a las leyes generales. El procedimiento sancionador lo va a resolver o bien va a ser procedente en contra de las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, las medidas cautelares que emita el Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de desistamiento que emita el Instituto Nacional Electoral a una denuncia. Es competente para resolver la Sala Regional Especializada. No lo va a resolver, sino que va a aceptar el expediente para que posteriormente lo remita a la sala superior. Aceptando la sala regional especializada va a tener un plazo de 72 horas para hacerle de conocimiento público mediante estrados a los terceros interesados o bien a la autoridad responsable del acto. Después de vencido el plazo de las 72 horas, este va a remitir el expediente completo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dará la resolución y esta va a tener que darla después de que se desahoguen todas las pruebas establecidas o bien aportadas por cada una de las partes y va a declarar anulada o modificada o bien válida la resolución que haya emitido la sala regional especializada y que a la vez fue impugnada. Otro de los juicios importantes es el juicio de inconformidad, ya que este va a ser promovido por los partidos políticos y en determinados casos por alguno de los candidatos. Estos en cuestiones de elegibilidad, combatiendo los resultados de los comicios federales exclusivamente en la etapa de los resultados y declaraciones de validez. El objeto de este juicio es garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de los órganos del INE. Es decir, este juicio va a proceder cuando alguno de los candidatos o bien partidos políticos crea necesario impugnar alguno de los resultados dentro del proceso electoral, mediante o bien exclusivamente durante la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral a nivel federal únicamente. La competencia para resolver es la Sala Superior cuando se trate de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos y las salas regionales cuando se trate de elecciones de senadores y diputados federales por mayoría relativa y representación proporcional. El recurso de reconsideración es otro de los recursos conocido por sus siglas REC, medio de impugnación en materia electoral procedente para que la Sala Superior del Tribunal revise el control concreto de constitucionalidad y convencionalidad que llevan a cabo las salas regionales, es decir, aquellas personas que han promovido algún recurso o algún medio de impugnación ante la sala regional van a poder promover ante la sentencia que ésta emita, ante la sentencia que emita la sala regional, el recurso de reconsideración. Esto para que la sala superior resuelva o bien revise que la resolución de la sala regional se apegue conforme al principio de constitucionalidad y convencionalidad. Esto es decir, conforme a tratados internacionales que tenemos en materia electoral. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es únicamente promovido por aquellos ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos tanto en la Constitución como en la LGIP y que bien se les esté violentando algunos de los derechos constitucionales que enmarca dicha ley, donde establece el artículo 35, fracción 1, 2 y 3 las prerrogativas del ciudadano, el artículo 41, base 4 los derechos políticos, el artículo 99, fracción 5 los derechos políticos electorales y bien, según el artículo 79.1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
determina que los derechos político-electorales son votar, ser votado en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para formar parte de los asuntos políticos del país, formar y afiliarse libremente e individualmente a los partidos políticos de nuestro interés político e integrar las autoridades electorales, es decir, formar parte de las mesas directivas de casillas o bien formar parte de los observadores electorales. La procedencia es cuando únicamente el ciudadano personalmente o a través de su representante legal haga valer presuntas violaciones y las pruebe, ya sea con las pruebas que son legales establecidas por la legita o que no causen algún desorden público. Esto con el objetivo de defender los derechos políticos electorales del ciudadano. Es competente para resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Sala Regional del mismo tribunal. Esto cuando la Sala Superior trate las elecciones del presidente de la República, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional. Asimismo, cuando alguno de los ciudadanos o que se organizaron en un partido político consideren que se les negó indebidamente el registro del partido político o agrupación política. Asimismo, cuando el ciudadano considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan algunos de sus derechos político-electorales. El juicio de revisión constitucional electoral, conocido por sus siglas JRC, es el medio de impugnación jurisdiccional que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones definitivos y firmes que emiten las autoridades de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios. Es decir, este recurso va a proceder cuando se decrete válida alguna elección por parte de las OPLES. Únicamente anteriormente ya vimos acerca de las decisiones definitivas del Instituto Nacional Electoral en caso de declarar la validez de la elección. Va a ser procedente para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, siempre y cuando sean definitivos y firmes y violen algún precepto de la constitucional o legal. La violación reclamada puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o del resultado final de las elecciones. Es competente para resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en única instancia, tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernador y jefe de gobierno de la Ciudad de México. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando ejerza jurisdicción en el ámbito territorial donde se cometió la violación reclamada, en única instancia cuando se trate de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales. El juicio para dirimir los conflictos de las diferencias laborales entre el INE y sus servidores tiene por objeto garantizar los derechos laborales de los servidores públicos del INE y va a proceder cuando se presenten conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus servidores. Esto lo va a resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se traten de conflictos o diferencias entre los órganos centrales, mientras que la Sala Regional va a resolver las diferencias laborales entre el INE y sus servidores cuando se traten de los órganos desconcentrados, es decir, cuando haya alguna controversia que se tenga dentro del Instituto Nacional y sus servidores, ya sean directores o bien los observadores, todos los que componen los órganos desconcentrados o los órganos centralizados del INE. Los juicios para resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus servidores es un medio de impugnación que tiene por objeto resolver las controversias relacionadas con la formación, modificación o suspensión o terminación de las condiciones de trabajo, es decir, cuando haya algún conflicto laboral entre los integrantes del Tribunal Electoral y los servidores.